misma también viola derechos humanos. Por eso hay un análisis independiente de la obligación de respeto y garantía de cómo esta ley afectó a Juan, y otra evaluación independiente del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El Estado falló porque no modificó una ley de autoamnistía. Caso Cantuta, caso Barrios Santos. ¿Qué es la obligación de respetar y garantizar derechos humanos? ¿Qué dice la Convención? Los Estados partes se comprometen a garantizar derechos y libertades reconocidos en la Convención, a garantizar su pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivos de, enumera las categorías sospechosas de discriminación. ¿Cuáles son esas categorías históricas sospechosas de discriminación? Raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole. Apertus, ¿no les recuerda al oído a la Constitución Política del Perú también? U otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Es apertus, como en nuestra Constitución. El mismo problema que hemos tenido o que tenemos en la actualidad, porque nuestra Constitución no dice expresamente género, también lo ha tenido la Convención Americana, cuando tuvo que analizar casos en los cuales estábamos en una flagrante violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación por género. Caso Campo Algodonero contra México, caso Octavio Murillo contra Costa Rica, caso Karen Atala Rifo contra Chile. Casos emblemáticos en los cuales era flagrante que había una discriminación por género y teníamos que resolver este problema. Por eso es que yo empecé explicando primero las fuentes del DIP, las normas de interpretación. ¿Cómo vamos a resolver este problema si no sabemos hasta dónde, qué normas puedo utilizar para dar contenido y alcance? ¿Cómo puedo interpretar este tratado? ¿Cuáles son las formas de interpretarlo? ¿Restrictivo o más garantista? Entonces eso ha ocurrido en estas sentencias que yo les digo, ¿no? El caso Campo Algodonero, Octavio Murillo contra Costa Rica, Atala Rifo contra Chile, por citar algunos ejemplos. Belis Franco también, entre otros. Y en el artículo 2, entonces aquí vemos que establece a respetar y garantizar. Entonces aquí hay dos temas muy importantes. A ver, un momento. Acá hay dos temas muy importantes. Establece la obligación de respeto y garantía, sin discriminación. Acá están dos obligaciones del Estado fundamentales: respetar y garantizar. Y en el artículo 2, establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Este derecho internacional tiene que formar parte del derecho nacional. ¿Cómo? Esa es discrecionalidad del Estado. Perú se puso de acuerdo en que fuera un sistema monista, pero hay otros países que tienen el sistema dualista. Y hay otros que dicen, más allá del sistema dualista y el monista, que dice Daina Shelton, hay países en los cuales las cortes mezclan e intervienen y sugieren un sistema dualista. Más allá de eso, hay un deber de implementar. ¿Por qué? Porque hemos firmado la Convención de Viena y los tratados se interpretan de buena fe según su objeto y fin. Y hay un deber de cumplir lo que hemos ratificado, lo que hemos aceptado en el derecho internacional. ¿Qué dice el artículo 2? O sea, esto es para que sepan de dónde viene. Viene de la Convención de Viena. ¿Qué dice el artículo 2 de la Convención Americana? Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1, garantía y respeto sin discriminación, no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, o sea, si no hemos garantizado el respeto y la garantía de nuestros derechos sin discriminación, si no estuviesen garantizados en leyes, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter, no necesariamente medidas, necesariamente leyes, decretos, planes nacionales, etcétera, modificaciones de estructuras, que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. El Estado respeta y garantiza derechos humanos sin discriminación, y si no lo hace, también tiene que modificar sus legislaciones u otras medidas para adecuarse a este deber de respeto y garantía, porque estos dos derechos permean todo el tratado. ¿Qué significa la obligación de respeto? ¿Qué significa respetar? Antes que miren esta lámina. ¿Qué significa respeto? La obligación de respeto es una obligación de carácter negativo, de no hacer, de no intervenir en el ámbito de protección de un derecho humano, de no ejercer un acto de violencia sexual contra las mujeres, de no ejercer actos de discriminación contra ellas,
de no ejecutar o realizar feminicidios o tentativa de estos delitos. De no hacer. Es una obligación de carácter negativo. Por el otro, la obligación de garantía es una obligación positiva, una obligación de hacer, una obligación de adecuar tu legislación u otras medidas para tutelar los derechos humanos. ¿Quiénes están llamados a hacerlos? El Estado. ¿Cómo se manifiesta el Estado? A través de sus agentes estatales. ¿Qué duda cabe? Es una proyección, mis agentes estatales, mis funcionarios, mis jueces, todo mi aparato estatal es una proyección. Ahí no cabe duda, ahí hay una responsabilidad directa si alguno de estos comete una violación de derechos humanos. Pero también tiene el Estado la obligación de respetar y garantizar respecto de lo que realizan sus particulares y en la relación de estos. Entonces, ahí vamos a entrar a hablar de otro tema. La eficacia, cuando analizamos estos casos de violencia, atribución, a ver, primero ya nos quedó claro qué es la obligación de respetar y de garantía. Respeto, obligación negativa de no hacer, de no intervenir en el ámbito de protección de un derecho humano. Garantía, obligación positiva, obligación de hacer, de modificar las medidas legislativas, de hacer una adecuación normativa. Estas dos obligaciones de respeto y garantía recaen en el Estado. El Estado tiene este deber, respeto y garantía. Pero ¿cómo se manifiesta el Estado en estas obligaciones? A través de sus agentes estatales, o todos los que forman parte de su aparato estatal, tienen la obligación de respetar y garantizar. Pero también el Estado tiene responsabilidad, porque también se manifiesta a nivel internacional respecto de la relación entre los particulares. Por eso es que cuando un grupo paramilitar o una guerrilla comete un acto de violencia sexual en un marco de un conflicto armado no internacional, surge responsabilidad internacional de los Estados en la medida que no investiga, procesa y sanciona, o que estas guerrillas o grupos paramilitares o grupos terroristas han actuado con su aquiescencia o con su tolerancia, porque son particulares y el Estado también responde por lo que hacen sus particulares. Caso Campo Algodonero contra México. Mujeres víctimas de violencia sexual y de feminicidio que nunca se investigaron estos casos, pero que lo realizaban en su mayoría, bueno, entre algunos agentes estatales, pero también habían particulares. Y sobre esa actuación de ese particular, de ese tercero, el Estado también responde internacionalmente. Entonces ahí se da esta eficacia horizontal en derechos humanos, pero también la eficacia vertical. Horizontal entre la relación de los particulares y vertical en la relación del Estado con su aparato estatal. Dígame. Justo era el tema que le iba a decir, pero también vio el caso Anicama, internacionalmente es Perú contra Estados Unidos, que se dio una sentencia. Perú contra Estados Unidos, pero eso no es Claro, salió un tema ahí también, ¿no? Sí, internacionalmente. Sí, pero a nivel de la Corte Interamericana no, porque no tiene competencia. A nivel de la Corte, lo único que va a llegar siempre es una denuncia de un particular contra el sujeto activo, siempre es el Estado. En el nivel del sistema interamericano, el sujeto activo siempre es el Estado. Y la víctima puede ser un particular, una persona o un grupo de personas. El que denuncia puede ser una persona natural o el Estado contra otro Estado. Pero no va a ser, este asunto interestatal solamente se ha dado entre el asunto de Colombia contra Venezuela y Honduras contra otro país más, pero eso es lo único que ha habido denuncias interestatales. O sea, esta figura de Estados Unidos-Perú no a nivel de corte, porque no ha habido denuncia interestatal entre Perú y Estados Unidos. Ha habido entre Colombia y entre Venezuela sí denuncias. Ya quedó claro entonces, respeto, garantía, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, eficacia horizontal y vertical. ¿Sobre qué puede ser responsable el Estado? Sobre actos ilícitos internacionales. Estoy hablando de derecho internacional, sobre actos internacionales. Los actos ilícitos que ocurren en nuestro país
¿A quién le corresponde investigar, procesar y sancionar? Al propio aparato estatal, a través del Poder Judicial o del órgano jurisdiccional que corresponda. Porque los estados, cuando hay una violación de derechos humanos, tienen la oportunidad de investigar, procesar y sancionar. Hay un momento procesal para hacerlo. Ojo, que este acto ilícito puede ser de un agente estatal contra un particular, o de un particular contra otro particular. Una desaparición forzada, o un uso excesivo de la fuerza, de un agente estatal contra un particular, o un acto de violencia sexual de un particular contra otro particular. O un ataque generalizado y sistemático de violencia sexual permanente que se está dando en determinada zona. Y no se investiga, no se procesa y no se sanciona. Ahí viene el tema. Ahí hay un acto ilícito. ¿A quién le corresponde investigar, procesar y sancionar? Al Estado. A través de su aparato estatal. Ministerio Público, Ministerio del Interior, Poder Judicial. Si hay un tema de derechos fundamentales, Tribunal Constitucional. Pero hay una oportunidad para hacerlo. Cuando no se satisface el derecho de acceso a la justicia y se genera impunidad y se agotan todos los recursos y esas reglas procesales que les expliqué, recién se plantea la petición y recién hablamos de un acto ilícito internacional que ha sido